Como ya he mencionado antes, a Linda le encanta observar a las personas. Por ejemplo, en un aeropuerto o en un evento deportivo. Le encanta tratar de adivinar quiénes son familiares entre sí, o al menos eso cree ella. Observa sus gestos, sus expresiones faciales, la manera en que caminan, la forma de su nariz. Y la verdad, suele acertar bastante en conectar a los miembros de una familia. Pero claro, los rasgos familiares no solamente son físicos, sino también de comportamiento. Todos nosotros probablemente hemos heredado tantos buenos como malos rasgos de nuestros padres. Mi mamá, por ejemplo, era una persona sumamente misericordiosa, especialmente con los marginados. Me gusta pensar que mi inclinación a mostrar misericordia hacia otros lo aprendí de ella. Mi papá era alguien muy detallista. Cuando me tocó vaciar su casa para venderla hace unos años, en Milwaukee, me encontré con cuadernos donde había anotado cada compra que hizo desde los años 50, desde cada galón de gasolina hasta cada oferta del Menards. Yo no soy como él, pero sí he anotado cada resultado de golf que he tenido desde octavo grado. Hemos sido muy animados con esta miniserie de sermones de Romanos 8. Hemos aprendido que es por medio del Espíritu de Dios obrando en nosotros que podemos vencer todas las inclinaciones pecaminosas y autodestructivas que aún habitan en nuestro corazón. Todo ha cambiado en nuestra vida desde que Dios derramó su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos 5:5, uno de solo dos pasajes que menciona el Espíritu antes de este capítulo. Pero ahora en el capítulo 8 se menciona el Espíritu 20 veces. Eh, el pasaje de hoy hoy agrega una nueva dimensión a la revelación de Pablo sobre la vida en el Espíritu. Y el hecho de que hemos recibido al Espíritu en conjunción con haber sido adoptados en la familia de Dios. Algunos de ustedes aquí, algunos de ustedes aquí han sido adoptados por una familia terrenal, y eso es algo hermoso, aunque tal vez no se parezcan físicamente a sus padres adoptivos. Con el tiempo, seguramente han compartido muchos rasgos. Y hoy, al recorrer estos versículos, vamos a ver qué significa y cómo se ve el hecho de ser adoptados en la familia de Dios por medio de la fe en su Hijo amado. Es un pasaje tan rico, un pasaje tan rico. Oramos ahora para que nuestro Padre nos anime profundamente y también nos confronte a recibir su palabra. Señor, otra vez, esta semana, como cada semana, estamos tan agradecidos que podemos venir juntos y podemos estar unidos en el nombre de Jesús por tu santa palabra abierta. Danos, está en nuestro idioma, ayúdanos a entender, ayuda a los hispanohablantes a entender. Y estamos tan agradecidos por este pasaje. Ayúdanos a entender. Ayúdanos a entender y aplicarlo en nuestra vida. Trae gloria a tu nombre y que tu gozo y paz estén en nosotros hasta el final. Y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, y así comienza nuestro párrafo de hoy. Obviamente Pablo está retomando lo que acaba de decir. Ha estado hablando de la diferencia de ser controlados por la carne, con todas sus inclinaciones pecaminosas, celos, lujuria, ira, orgullo, egoísmo,
o ser guiados, o ser guiados por el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Y Pablo ha dejado claro que si realmente perteneces a Cristo por la fe en su obra en la cruz, entonces debe tener al Espíritu dentro de ti. Así que en base a esta verdad indiscutible, ahora nosotros como creyentes ya no pertenecemos al viejo mundo, no le debemos nada, más bien somos deudores del nuevo mundo que habitamos ahora, donde Cristo reina. Leamos de nuevo, versículo 12. Así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Así que al desarrollar este pasaje, veremos que ser adoptados por Dios significa también ser adaptados a la vida en el Espíritu, no en la carne. Adoptados y adaptados a una nueva vida. Me encanta predicar sin intérprete. Mi último sermón fue en Lodwar, Kenia, y lo traducían al idioma tucana. Todo tenía que ser muy simple y no podía usar juegos de palabras o frases propias del inglés, como adoptar y adaptar, porque no se puede traducir. Y acá también tengo que tener cuidado con los... sí. Así que lo que Pablo está diciendo es que en realidad solo hay dos tipos de vida. Una que termina en muerte, es decir, muerte espiritual, separación de Dios, y otra que conduce a la vida eterna. Está la vida que se entrega al pecado y está la vida que en el poder del Espíritu lucha contra el pecado y lo hace morir. Es un tipo de vida que conduce a la muerte y un tipo de muerte que conduce a la vida. El grupo de hombres de los miércoles por la noche habló mucho sobre esto de hacer morir al pecado durante nuestro estudio en la primavera pasada, mientras trabajábamos con el libro Buscando la Santidad de Jerry Bridges. El término clásico y formal para describir este proceso es mortificación, hacer morir la carne. Es un tema muy presente en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos 6:11, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. O Gálatas 5:24, por los que son de Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O Colosenses 3:5, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. O incluso el mismo Jesús, el Marcos 9:43, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala, te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos e ir al infierno, al fuego que no se apaga, donde el gusano de ella no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Luchar contra el pecado es un asunto serio y absolutamente necesario si hemos sido adoptados en la familia de Dios. Si llevamos los rasgos de nuestro Padre Celestial o de nuestro hermano mayor, el Señor Jesús, entonces debemos procurar una vida santa, centrada en Dios y que lo honre. Ese es el Espíritu quien nos guía a esa clase de vida. Y como tantas veces nos preguntamos cuando hablamos del pecado, ¿es el Espíritu quien hace la obra o somos nosotros? Y la respuesta, por supuesto, es sí, ambas. Me encanta esta ilustración de A.J. Gordon, uno de los fundadores del seminario Gordon Conwell.
Él contaba que una vez iba caminando y a lo lejos vi una casa con lo que parecía ser vi un hombre bombeando con fuerza una de esas bombas de agua manuales, como las que hay en los campamentos. Al observarlo vio que el hombre bombeaba sin detenerse, incansablemente. No podía creer. Fue a verlo de cerca y al acercarse se dio cuenta de que no era un hombre real, sino una figura de madera pintada como si fuera un hombre. El brazo estaba articulado en el codo y la mano conectada a la palanca de la bomba. El agua salía en abundancia, pero no porque esa figura estuviera bombeando, sino porque era un pozo artesano. Era el agua la que movía al hombre, no al revés. Así que Gordon hizo la conexión. Cuando vemos personas verdaderamente trabajando para Dios, viviendo vidas santas y produciendo buen fruto, es el Espíritu Santo quien obra a través de ellas. Pero aún así, esas personas deben tener su mano sobre la palanca. Nuestro mayor deseo en la vida debe ser servir a nuestro Dios y ser instrumentos en sus manos. Por eso, siempre debemos acompañar la mortificación con la aspiración. De eso se trata el estar adaptados a esta nueva vida en el Espíritu. Si no hay aspiración de crecer y honrar al Señor en quien decimos creer, entonces nuestra confesión puede que no sea más que palabras vacías. Y, y deberíamos preguntar si realmente hemos sido arrepentidos de nuestros pecados. Y esto nos lleva al tema de las disciplinas espirituales, como la oración, la lectura, el estudio personal de la Biblia, la comunión, el servicio en la iglesia local. El enfoque que tendremos el segundo semestre de este año en nuestra escuela dominical, no sé si eso fue el Señor, vengan a la escuela dominical, pienso que sí, pero creo que la escuela dominical es un lugar excelente para acercarse más al Señor, crecer en su palabra y estar mejor adaptados a la vida en el Espíritu como hijos adoptivos de Dios. Pero sigamos adelante con nuestro pasaje y consideremos más de nuestros rasgos familiares como creyentes. Sí, ser adoptados por Dios implica ser adaptados a la vida en el Espíritu, no en la carne. Y en segundo lugar, significa conocer una intimidad con Dios, confirmada por el Espíritu de Dios. Leamos los versículos 15 y 16. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto tiene que ver con ver a Dios como realmente es, nuestro Padre amoroso. Cantamos, eres un buen Padre hace un momento. No es un amo duro, ni un capataz severo ante quien, como creyentes, debemos vivir aterrados, aunque sí merece nuestra reverencia, pero Él es un Padre tierno que cuida. Ahora bien, antes de avanzar, creo que siempre debemos recordar que Dios no es el Padre de todos. Claro, es el creador de todos, pero la Biblia solo habla de que Dios como Padre en relación con su pueblo especial, aquellos que han sido redimidos, perdonados, porque han depositado su confianza en Él. Es presuntuoso que una persona que no es cristiana llame a Dios Padre. ¿Eso es políticamente incorrecto? Por supuesto que sí.
Vi- La gente puede decir, ¿cómo puedes decir que Dios no es el padre del musulmán o del hindú o del judío que no ha depositado su fe en Cristo, en el Mesías? Solo decimos esas cosas porque intentamos mantenernos fieles a las enseñanzas de la Biblia. Creemos que la Biblia es inspirada por Dios y completamente autoritativa en todo asunto de doctrina. Ninguno de nosotros merece ser llamado hijo de Dios. No nacemos siendo, en este mundo, siendo hijos de Dios, nacemos siendo sus enemigos. Necesitamos ser adoptados, ser hechos hijos de Dios por iniciativa de Él. Y eso es lo que hace al enviar al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Nos hace suyos. Podemos llamar a Dios nuestro Padre como Jesús lo hacía. Y eso era algo radical en la época de Jesús. Era una cosa referirse a Dios como el Padre del pueblo de Israel, pero llamarlo mi Padre, esa era otra historia. Leemos esto sobre los líderes religiosos en Juan 5. Por eso los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora bien, cuando llamamos nosotros a Dios, nuestro Padre, no nos estamos haciendo iguales a Dios. Jesús es el Hijo de Dios único y especial, con mayúscula, pero aún así Jesús nos ha traído una relación tan íntima con el Padre. Fue así como nos enseñó a orar, ¿recuerdas? Jesús dijo, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero la palabra usada aquí para Padre es aún más íntima. No es pater, la palabra griega para Padre, sino Abba. En realidad el pasaje usa ambas. Abba, Padre. Abba es más como nuestro papá. Es una palabra cálida, íntima, familiar. Es la palabra que Jesús usó cada vez que se dirigió al Padre en el Nuevo Testamento. Excepto en una ocasión, cuando estaba en la cruz y clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en ese momento estaba cargando con los pecados del mundo. Esa intimidad cálida y personal con el Padre fue interrumpida mientras Jesús soportaba la santa ira del Padre. Todo por nosotros, para que ahora nosotros podamos llamarlo Abba. Ya no hay más temor ni un espíritu de esclavitud, sino el espíritu con mayúscula E de adopción como hijos. Algunos dicen que ahora estamos tan cerca, tan íntimamente unidos a Dios, que es como si pudiéramos subirnos en su regazo, donde Él nos sostiene amorosamente y nos acaricia con ternura. Este es un lenguaje que muchos usan. Hablan de Dios en términos profundamente íntimos y personales. Oprah, por ejemplo, habla de Dios así, aunque lo describe más como una fuerza amorosa. Tal vez tienes amigos o familiares que creen tener una relación muy personal con Dios. Pueden decir cosas como, sí, Dios me entiende, tengo una conexión única con Él, no soy religioso, pero soy espiritual. Pero los sentimientos son solo eso, sentimientos. Las personas pueden convencerse a sí mismas de que están bien con Dios, creyendo que Él les da señales personales a lo largo del día. Sé que cuando vi esta águila era Dios diciéndome que debía aceptar ese nuevo trabajo. Pero, ¿qué nos dice Jesús sobre quién verdaderamente conocen y adoran a Dios? Que deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y esa verdad se basa en su palabra eterna y autoritativa. Y esa palabra dice que solo mediante el arrepentimiento
apartarse del pecado y volverse a Cristo con fe, alguien llega a pertenecer a Dios, recibe su espíritu y puede llamar a Dios Abba. La verdad es de suma importancia, pero conocer a Dios en espíritu también es muy importante. Ese sentimiento de cercanía con Dios, esa intimidad con Él, es un gran regalo que proviene del Espíritu que habita en nosotros. Leemos nuevamente en el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pienso en mi propio testimonio. Siempre pensé que era cristiano. Crecí yendo a la iglesia y oraba cada noche el Padre Nuestro antes de dormir, pero en realidad vivía para mí mismo, sin pensar en vivir para Cristo. Y cuando escuché a un predicador callejero en la universidad hablar del cielo, del infierno y de la necesidad de salvación, supe que tenía que arrepentirme de verdad y entregarme a Cristo de manera personal y comprometida. Ese fue el Espíritu Santo quien impresionó a mi espíritu que necesitaba a Jesús. Y desde entonces, siempre ha habido una seguridad en mi corazón de que sí, pertenezco a Dios, que Él en su misericordia y gracia me ha reclamado como suyo. Y sí reconozco que esto es una experiencia subjetiva, pero está basada en la verdad de la palabra de Dios. Y es un sentimiento que se fortalece con el tiempo. Cuanto más caminamos con Dios, más experiencias vivimos junto a Él. Más lo amamos y más a menudo nos encontramos, por así decirlo, en su regazo, deleitándonos en su presencia como nuestro Padre Abba. Él nos ama a pesar de nuestras debilidades. ¿Tienes tú ese sentido de seguridad hoy? ¿Está el Espíritu de Dios dando testimonio a tu espíritu de que eres su hijo, su hija? Tal vez, como pasó a mí aquella noche en State Street en Madison, antes de aquel predicador, el Espíritu te está revelando que aún no eres hijo de Dios. Entonces abraza esta verdad, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y que si pones tu confianza en su obra en la cruz, solo en Él, donde Él pagó por los pecados de todos los que vendrían a Él con fe, tú puedes convertirte en su Hijo amado para siempre. Abraza esa verdad. Y que hoy sea el día donde el Espíritu transforme tu corazón, te saque de las tinieblas y te ponga en la luz. Y si alguien desea hablar más sobre eso, por favor, acércate a mí o a uno de nuestros pastores después del servicio. Entonces, hablamos de los rasgos familiares. Ser adoptados por Dios en su familia eterna es ser adaptados, sí, a una vida en el Espíritu, no en la carne. Luego, es conocer una intimidad con Dios confirmada por el testimonio del Espíritu. Y ahora, finalmente, al pensar en más implicaciones de nuestra adopción, también es tener derecho a una herencia. Notarás que en estos versículos se llama a los creyentes tanto hijos de Dios, versículos 16 y 17, como hijos varones, versículos 14. El hecho de que el Espíritu Santo atestigüe de que somos hijos enfatiza que ahora pertenecemos a Dios, que Él es nuestro Padre. Pero el que testifique que somos hijos varones enfatiza nuestros privilegios y derechos como sus hijos. Y por supuesto, estos derechos pertenecen tanto a hombres como a mujeres creyentes. En el contexto bíblico, una herencia, especialmente la de la tierra, era dada generalmente a los hijos,
con el primogénito recibiendo una doble porción. Pero aquí, curiosamente, se dice que el Espíritu que mora en nosotros da testimonio de que somos herederos de Dios. Herederos de Dios. Ahora bien, pueden entender esto como que Dios es quien da la herencia y nosotros lo que la recibimos, lo cual es cierto. O puedes pensarlo así, que Dios mismo es nuestra herencia. Como dice el título de un libro de John Piper, Dios es el Evangelio. En el Evangelio, esta buena noticia sobre la muerte y resurrección de Jesús por los pecadores, los que finalmente recibimos es a Dios mismo. No es que tengamos control sobre Él, claro está, pero todos los dones y bendiciones que fluyen de ser su Hijo, su heredero, proviene del hecho de poder recibir, de poder decir, yo soy de Él y Él es mío. Muchos pasajes de la Escritura vienen a la mente, como el hecho de que los levitas, la tribu que servía en el tabernáculo, no recibirían tierra como herencia, como las otras 11 tribus, porque leemos en Deuteronomio 18:2, no tendrán heredad entre sus hermanos. El Señor es su heredad, como les ha prometido. O el Salmo 73, 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. O Jeremías en Lamentaciones, el Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero. Esto es lo que nos vuela la cabeza, que el Dios del universo se nos entrega a nosotros por medio del Evangelio, herederos de Dios. Y luego dice, coherederos con Cristo. Jesús mismo dijo que todas las cosas le fueron entregadas por el Padre. Pero Jesús, nuestro hermano mayor, por así decirlo, comparte su herencia con nosotros. El pasaje paralelo en Gálatas arroja aún más luz sobre esta gloriosa verdad. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Gálatas 4, 6 y 7. El Espíritu Santo en nosotros es también el Espíritu del Hijo. Sí, estamos tocando el misterio de la Trinidad aquí, pero porque el Padre ha entregado todo lo que tiene al Hijo y ahora que el Espíritu del Hijo mora en nosotros, eso indica que somos coherederos con el Hijo de todo lo que le pertenece a Dios. Más adelante en este capítulo, en el versículo 23, Pablo habla del Espíritu como las primicias de lo que está por venir. Es decir, porque ahora tenemos el Espíritu, Él es la garantía de toda la gloria que vendrá para los hijos de Dios en la eternidad. Mira cómo lo expresa Jesús cuando ora al Padre en el huerto de Getsemaní antes de ir a la cruz. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos unos. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo en nosotros da testimonio de esta asombrosa verdad, que el Padre nos ama así como ama a su propio Hijo. Por medio del Espíritu entramos en esta comunión de amor perfecto entre el Padre y el Hijo y compartimos su gloria eterna, nuestra herencia. Y eso, dice Jesús, muestra al mundo que pertenecemos a Dios. Pero adivina qué, tal revelación no siempre hará feliz a este mundo incrédulo y rebelde. Pero eso forma parte del paquete al convertirnos en hijos de Dios, como lo evidencia el Espíritu. Leamos una vez más versículos 16 y 17.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Oh, así que aunque el Espíritu que mora en nosotros testifica que nuestra herencia viene en camino, será precedida por sufrimiento. Tiene sentido. Leamos las palabras de Jesús en Juan 15, 19 y 20. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. O Pablo a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. O Pedro, 1 Pedro 4:12, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlo, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Ese fue también el mensaje de nuestro recorrido por el libro Apocalipsis, ¿verdad? Jesús le dice a la iglesia, persevera, sí, serás perseguida, pero yo he vencido y voy a regresar y muy pronto estarás conmigo disfrutando de la gloria de la nueva Jerusalén. Ahora bien, reconozco que probablemente pocos de nosotros estemos sufriendo por causa del Evangelio en este momento. Ciertamente, seamos realistas, vivir como cristianos habitados por el Espíritu aquí es mucho más fácil que en muchas otras partes del mundo. Pero el punto de como conozco algunas situaciones personales de que su vida de fe es difícil, pero el punto es como hijos adoptados en la familia de Dios, necesitamos al menos esperar y estar listos para sufrir. Necesitamos estar listos para mostrar quiénes somos realmente al hablar la verdad de la Biblia sobre temas como el aborto o la sexualidad humana o la avaricia, el materialismo o la validez de otras religiones. Nuestra herencia no está en este mundo, sino en el venidero. Pero aun cuando suframos en este mundo, podemos clamar por medio del Espíritu, Abba, Padre. Y Él nos sostendrá con amor y nos llevará en sus brazos. La próxima semana profundizaremos mucho en este tema del sufrimiento por el Evangelio y en los gemidos del corazón que anhela su herencia. Al continuar en este capítulo tan maravilloso. Ahora Tim va a guiarnos en nuestra oración de despedida y bendición final.